como concejal. Va candidato a presidir el Partido Radical a nivel distrito 9 de julio. Apertura Radical. Es la línea que está encabezando. Horacio, bienvenido, un gusto. ¿Cómo te va? Gustavo, muy buenos días por permitirme este pequeño espacio y poder estar en contacto con tu amable audiencia y fundamentalmente con los afiliados radicales. Horacio, mira, recientemente hubo una reunión a nivel internacional entre Trump y Putin. Trump dijo, es la peor momento de la relación con Rusia después del encuentro. Claro, Putin le puso los puntos de claro, Trump no se banca que le ponga los puntos de... ¿Esta es la peor relación interna que está viviendo el radicalismo a lo largo de la historia, de lo que vos recordás? ¿O ha habido crisis más profundas? No, yo no lo llamaría crisis. Gustavo, el radicalismo es un partido que tiene más de 120 años de historias, y entonces a través de toda esta época, por supuesto, yo no he vivido parte de ella, ¿no? Pero uno la ha leído, siempre ha tenido divisiones, o ha tenido no crisis, sino épocas donde hubo debates intensos, y donde por suerte, por esos debates o por esas distintas cambios o distintas ideas, el radicalismo ha sido el partido, digamos, que ha podido mantenerse aún en vigencia. Lo que pasa es que, bueno, ahora, como toda órdenes en la vida, los partidos políticos, y por supuesto el radicalismo no escapa a eso, hay que ayornarse, es decir, hay que estar de acuerdo a los tiempos modernos en que se vive. Y ahora la política, que quiero descartar siempre, Gustavo, no es una mala palabra, aunque muchos creen que la política por ahí es justamente algo difícil o algo difícil de interpretar. Tiene que ayornarse, como dije, a los tiempos modernos. Y bueno, al radicalismo seguramente le está pasando, o desde hace unos años le está pasando eso. Y pasa que en general en la mayoría de los países los partidos políticos, por ahí en forma unitaria o en forma personal, deben formar frentes o coaliciones o alianzas para poder gobernar. Bueno, y bueno, España recientemente ha vivido de alianza para poder salir adelante de una crisis. Exactamente. Entonces, por ahí puede venir la discusión que algunos afiliados o algunos dirigentes, más que afiliados, no, yo diría dirigentes, no interpretan estos tiempos en que vivimos, y bueno, a veces son críticos de las alianzas o de los frentes que se hacen. Pero bueno, nosotros somos un partido orgánico, entonces bueno, en este momento estamos formando parte de un frente o de una coalición donde el órgano máximo de nuestro partido así lo dispuso. Está bien. Bueno, Cadena 9 ha puesto en marcha una encuesta en la cual pregunta, la lanzó ayer, hay muy poquita gente que ha votado, 17 personas, no es referente. Dice, el radicalismo del 9 de julio irá a elecciones internas, se impulsan 3 listas. ¿Por cuál votás? Por la de Baglietto fue esto puesto por orden alfabético. En la de Baglietto, Horacio,
la de Batistela Walter y Palacios Ignacio. Bueno, de estos 17 hay 7 votos para Walter, 6 votos para vos y 4 votos para Palacio. Esto recién empezó. Sí. Quería compartir esto contigo. Y No, me parece... Para que sepamos ver qué es lo que... Me parece muy bien que el afiliado, que en este caso son los que van... No sabemos si son afiliados. Claro, son las personas que digamos que piensan por la imagen o por el conocimiento que si son afiliados no sabemos porque no lo podemos manejar, que tienen los candidatos. Yo primero te quiero aclarar pero detrás de esto yo lo quería compartir contigo. La pregunta es la línea que vos estás llevando adelante, apertura radical. Por eso, apertura radical. La palabra le habla, apertura y radical. ¿A qué está apuntando? ¿A mantenerse dentro de Cambiemos, fortalecer este esquema y a partir de ahí seguir construyendo? Nosotros la premisa fundamental que tiene nuestro grupo es lograr la unidad del radicalismo, parece, digamos, uno dice, bueno, va a haber un candidato de esta línea, pero nosotros lo que pretendemos como primera medida es lograr la unidad del radicalismo, su fortalecimiento. Bueno, acá lo dijo Silvestre en su momento. Su fortalecimiento y así aspirar por ahora, porque nosotros estamos, por supuesto, dentro de una coalición. Correcto. Aspirar, digamos, al fortalecerlo, tener más injerencia dentro de esta coalición. Bueno, dentro, no solamente a nivel municipal, que por supuesto estamos representando nosotros en un bloque a esta coalición, sino también fundamentalmente lo que queremos que el radicalismo, justamente por ser un partido de muchos años y de tener dirigentes probos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial como a nivel municipal, tengan mayor participación en las decisiones que se pueden tomar a los distintos niveles. Eso es el motivo principal por el cual queremos un partido. Nosotros ahora estamos hablando, por supuesto, a nivel local, estamos hablando a nivel distrital. Nosotros lanzamos, la candidatura de nuestro grupo, pero para lograr la unidad con las 4 líneas internas que en estos momentos existen en el partido a nivel local, porque está también una línea interna que representa a Alejandra Spinacci. Me habían dicho que no la pusimos nosotros en la encuesta esta porque nos habían dicho que se había bajado. Es la información que nosotros tenemos. La verdad que yo... Por esa razón... Está bien, pero ella presentó en su momento afiliaciones, entonces yo todavía creía que Alejandra estaba en la línea interna, pero sean 3, sean 4 o bienvenidos, sean muchas las líneas internas, porque eso es lo importante, que los afiliados a través de sus líneas internas puedan participar en política, porque es fundamental la participación. Por eso nosotros vamos dentro del radicalismo del 9 de julio, y también por ahí la injerencia que podemos tener a nivel provincial, vamos a luchar fundamentalmente para lograr la unidad del radicalismo. Si eso, por supuesto, no se logra, y bueno, después los radicales estamos acostumbrados y tenemos sobradas pruebas a través de la historia, que bueno, si no se puede lograr la unidad, tenemos el método de las internas para poder ahí sí dirimir, digamos, nuestras diferencias, que nuestras diferencias
yo creo que no son fundamentales. Es decir, yo creo que son circunstanciales. Es decir, el dirigente o el militante radical, ¿qué va a querer para el partido? Va a querer un partido unido, un partido fuerte, donde pueda hacer escuchar su voz, pueda colocar a sus representantes en las coaliciones o en los frentes que circunstancialmente la Convención Nacional va a decidir, porque nosotros no decidimos acá el 9 de julio, no podemos hacer una unión vecinal, no podemos nosotros... la pueden hacer. Pero hay que irse del partido. Entonces, nosotros, nuestro espacio es orgánico. Entonces, vamos a luchar, Gustavo, y le decimos a los afiliados y a los militantes radicales, nosotros vamos a luchar desde nuestro espacio para lograr la unidad, como lo dije, eso que no le quepa ninguna duda a ningún afiliado radical. Vamos a luchar para seguir, perteneciendo, por ahora, donde estamos en nuestra coalición, para fortalecernos y hacer escuchar nuestra voz, que sí creemos que a veces no es escuchada, no tanto a nivel local, sino a nivel provincial y fundamentalmente a nivel nacional a nuestros dirigentes mayores. Bueno, en este fin de semana ha circulado que hay sectores dirigentes, mejor dicho, del radicalismo que están un poco enojados con Cambiemos y que están pensando en irse con Stolbizer dentro de la provincia de Buenos Aires o con el socialismo de Santa Fe. Bueno, esa gente se tiene que ir del partido, porque la convención no se ha modificado. Seguramente. Si eso ocurre, esos comentarios existen. Por eso. Esos comentarios existen, tanto a nivel nacional como a nivel local. Tienen todo su derecho, por supuesto, pero ya no representarían a la Unión Cívica Radical. Obviamente. Ahora, si se reúne la Convención Nacional y la Convención Nacional modifica los mandatos que le dan los convencionales a la convención, entonces ahí, como fue la convención de Gualeguaychú, donde por supuesto siempre se vota, porque eso es lo que tiene el radicalismo, por suerte. El radicalismo es un partido horizontal, es decir, no es vertical, es decir, donde un dirigente dice lo que hay que hacer. Ahí se reúne en la convención, están todos los convencionales del país, y ahí se vota y la mayoría tiene que acatar a la minoría. Eso es lo más democrático que hay. Por eso nosotros siempre creemos que el radicalismo, otros partidos, vos al principio me preguntaste si el radicalismo esta es la peor crisis que tuvo. No, yo creo que no. Son debates que se están dando según de acuerdo a las opiniones por ahí también personales de algunos dirigentes, y bueno, los que deciden son la mayoría, y bueno, tenemos esa posibilidad en este partido de poder determinar, porque tenemos nuestros órganos constitutivos, las convenciones provinciales, nacionales, bueno, al nivel local tenemos nuestro comité, y bueno, nosotros vamos a luchar, y esto no me voy a cansar de decirlo, Gustavo, vamos a trabajar por la unidad. No significa que mi nombre va a ser el nombre que puede, digamos, aglutinar. Bueno, pero si eso se logra, bienvenido. Bueno, vos estuviste ya al frente del partido. Ya estuve en su momento también por la unidad. Entonces, mi sector cree que por ahí mi nombre puede servir para la unidad. Ojalá, vamos a luchar para eso, pero bueno, por ahí puede ser otro nombre. Pero puede surgir. Vos tenés una imagen de un hombre conciliador, nunca fuiste agresivo. Al frente del Consejo Deliberante, en la presidencia, las distintas fuerzas políticas jamás te han hecho una objeción, ni de autoritarismo, ni de desplante, ni de desconsideración a ninguno de los integrantes. Un manejo que a alguno le puede decir más, le puede agradar más la modalidad o menos,
pero que el fondo de la cuestión siempre fue esa, ¿no? Así es. De acercamiento de todos los bloques, de diálogo. Es por lo menos lo que uno observa. Gustavo, bueno, gracias por este elogio. Y yo quiero estoy describiendo. Sí, quiero decirles a los afiliados que en esta agrupación, en Apertura, hay muchos dirigentes, muchos militantes, muchos afiliados, jóvenes, que es lo que queremos trabajar fundamentalmente. Queremos darle, porque por ahí siempre pueden decir, y son siempre los mismos los que encabezan, o las mismas personas que encabezan determinadas agrupaciones, pero sí, siempre a veces los que ponemos la cara, o los que nos animamos a poner la cara, somos los mismos. Pero yo le quiero, sobre todo, en estas probables elecciones internas, sabemos que nosotros tenemos que hablarle al afiliado radical, porque son los únicos que votan, porque estas elecciones partidarias, si se llevan a cabo en el mes de octubre, no votan no pueden votar todos los ciudadanos o todos los vecinos. Solamente votan, exacto, son elecciones partidarias, son elecciones electivas, votan solamente, como vos bien lo dijiste, Gustavo, los afiliados, Horacio, que están afiliados. Entonces, detrás de nosotros hay un grupo de dirigentes muy jóvenes o jóvenes y nuevos dirigentes, que es lo que nosotros queremos fundamentalmente para la Unión Cívica Radical, que se vayan incorporando dirigentes, afiliados, jóvenes, y eso es lo que por suerte nosotros como línea interna, como Apertura Radical, lo hemos conseguido. Por eso es que hemos creído que podemos, formar cuadros políticos que van a ser el futuro, una nueva renovación. Por ahí las cabezas o la cabeza van a decir, y siempre el mismo, siempre lo mismo. Pero bueno, justamente es eso, que nosotros invitamos y hemos invitado, y a través de que hemos hecho esta agrupación, a muchos afiliados, militantes y adherentes, y bueno, hemos logrado esa adhesión, y eso nos ha permitido, digamos, a nuestra agrupación intentar lograr la unidad del radicalismo a nivel local. Bien, estás escuchando a Horacio Baglietto, que además de ser concejal, vicepresidente del Consejo Deliberante de 9 de julio, es el candidato de Apertura Radical. ¿Se conoce la fecha de la elección o todavía no? No, todavía no, pero generalmente son en el mes de octubre de este año, por supuesto, y será casi, yo diría, a mediados de octubre o a fines de octubre. Así pero que no ya se cerraron la fecha, ya hubo una fecha límite donde se cerraron las afiliaciones. Bien. Y por suerte el 9 de julio, con estas 4 agrupaciones que por ahora estaban integrando el comité, entre las 4 líneas internas se presentaron 400 nuevas afiliaciones, lo cual indica que el radicalismo sigue vivo. Es decir, la Unión Cívica Radical, a pesar de todas estos contratiempos, entre comillas, que ha padecido en los últimos tiempos, hay gente que quiere participar, y bueno, es una muy buena noticia que hubo estas nuevas afiliaciones, que entre las 4 líneas internas hemos logrado que aportaran y que se inscribieran como nuevas afiliaciones, lo cual es muy importante. Quiere decir que la Unión Cívica Radical es un partido que aún
a pesar de todo esto, como dije, es un partido que está vigente y va a tener, va a estar siempre en vigencia, porque en cualquier rincón del país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, siempre hay un radical que va a enarbolar la bandera del radicalismo, y siempre, por más pequeña que sea la ciudad, va a haber un comité, un subcomité, y va a haber siempre un radical que va a llevar la bandera de Alem. Bien, Horacio, con Cambio Radical, que es el sector que encabeza Nacho Palacios, él dice que busco la unidad. Estoy dentro de Cambiemos, tenemos que fortalecer Cambiemos. 3 puntos de los que vos venís haciendo referencia. ¿Qué lo separa? No, con Cambio Radical prácticamente no hay. No nos separa, tenemos las mismas, por ahí los mismos propósitos. Y yo no creo que tampoco... La diferencia entonces está a la conducción del partido. Del partido, pero bueno, vuelvo a repetir, esto, mi línea interna, digamos, lanzó mi nombre. Digamos, y esto no es apurarse en las internas, porque nosotros vamos a luchar por la unidad, como seguramente lo va a luchar, va también en la línea de Nacho Palacio, sí, por ahí lo dijo claro, y no tengo duda que tampoco espero y creo que tampoco la otra línea, la línea de Raúl, que se llama Raúl Alfonsín, no creo o sea, quiero creer firmemente que también va a luchar por la unidad, porque en definitiva yo no sé, y esto nosotros ya hemos hablado con muchos radicales, por supuesto el 9 de julio, en general y más a veces las luchas internas o las luchas intestinas, como a veces lo decimos, sí. No sé si la mayoría de los candidatos o de los afiliados radicales por ahí en estos momentos lo desean. Así que nosotros desde el comité, porque es el lugar donde vamos a dirimir en las reuniones, en los plenarios que hacemos, ahí vamos a tratar de dirimir esta cuestión de la unidad, es decir, en las reuniones previas que vamos a hacer de aquí a octubre, que seguramente van a ser muchas, y donde vamos a tener seguramente divergencia, y eso es importante, porque en la divergencia por ahí podemos lograr objetivos comunes. Y bueno, hablaremos con las otras líneas, estamos dispuestos a hablar, nosotros no nos cerramos, y nosotros ya decimos nuestra agrupación que queremos interna. No, todo lo contrario, nosotros queremos la unidad. Vamos a tratar de, dentro del comité, que nuestro órgano, digamos, local, donde... Bueno, ya se logró una unidad cuando se evitó una interna. Exactamente. Y hoy Fito Menéndez ya se dio, y cuando yo en su momento fui el presidente, también, hace 4 años más o menos, cuando fui elegido, antes de ser elegido concejal por Cambiemos, me eligieron a mí también sin haber lucha interna. Entonces no es difícil por ahí lograr la unidad. Entonces eso es la decisión que van a tomar los afiliados. No tiene que ser los egos personales de algún dirigente que quiere ser o quiere determinar algo. Acá tenemos que nosotros dejar los egos personales, pero hay un punto que de lo que vos estás describiendo, lo que se ve desde afuera, que hoy hay un ego que es personal, que lo está manejando Batistela, porque se ve de afuera. ¿Por qué? Él quiere romper con Cambiemos, lo dice abiertamente. Esto es lo que se conoce de sus declaraciones. Mientras que otro dice, fortalezcamos, Cambiemos. Hay que hacer consideraciones. Bueno, hoy la vicepresidencia en el Consejo Deliberante es un dirigente radical. El presidente del bloque es un hombre del radicalismo. Sí. Es decir, se han ido cediendo espacios o se han ido articulando espacios en el marco de la unidad. Sí. Y constantemente hay un consenso en las decisiones que se van tomando de lo público y notorio.
y aparece un dirigente, que además fue intendente, que quiere romper todo eso. Es lo que se conoce. Por eso te digo que es lo que se conoce. Vos lo estás planteando como que también está en la búsqueda de la unidad. No sé, habría que ver cuál es el esquema de unidad en este escenario en el que uno está describiendo. ¿Se entiende, no? Sí, Gustavo, entiendo tu pregunta y bueno, por ahí surge tu interrogante, más que pregunta, claro, de lo que yo te acababa de decir. Claro. Por eso yo siempre digo, tenemos que velar por el bien de la Unión Cívica Radical a nivel local. ¿Qué es lo que más conviene? Si la mayoría de nuestros dirigentes, y por supuesto el que decide después es el afiliado en un plenario, en una asamblea, digamos, general, si vamos a interna o si logramos la unidad. Nosotros, y estoy seguro que la mayoría de los sectores quieren eso, quieren evitar esas internas, que siempre después dejan secuelas. Obviamente. Hay que ser consciente. Yo he tenido muchas internas desde el año. Yo milito desde el radicalismo desde el año 1982, es decir, cuando fue la apertura de la democracia, hace casi 40 años. Y he tenido muchas internas, a las cuales nosotros, los radicales estamos acostumbrados a esas internas. Pero yo creo que si uno logra la unidad, esto es como una familia, digamos, el radicalismo es como una familia, por ahí puede haber divisiones, y bueno, tienen que haber una voz o distintas voces, que en este caso serían los afiliados, que digan, bueno, muchachos, no haga ver a los dirigentes, no conviene una interna por esto y lo otro, traten de evitarla, traten de llegar a un acuerdo, y yo estoy seguro que muchos radicales, muchos afiliados, muchos militantes estarán de acuerdo. Y si no, bueno, si lamentablemente como te dije, por egos personales de algún dirigente pretende otra cosa, se verá y bueno, tendremos que llegar a la interna. Pero estoy seguro que desde la presidencia actual del radicalismo y de cómo piensan muchos dirigentes y cómo piensan fundamentalmente los afiliados, porque acá el que tiene la voz es el afiliado. Nosotros podemos como dirigente decir yo quiero la unidad o decir lo contrario, yo no quiero la unidad, yo quiero directamente ir a interna. Pero acá, en definitiva, el que tiene la voz, el que tiene el voto. Por eso te va a decir. Primero la voz, porque esto, como te dije, se va a dirimir en el comité, en una asamblea o en plenarios. Y después, en definitiva, si no hay, es el afiliado, con su voz y con su voto. Entonces tenemos que respetar, si no mal podemos ser dirigentes si no respetamos la voz fundamentalmente de nuestros afiliados. De un partido democrático, como siempre se ha hablado de la Unión Cívica Radical. Exactamente, con su diferencia. Pero eso es parte de vos lo planteabas como una familia, ¿no? Exactamente. Bueno, a lo mejor, viste que en las familias a veces cuando hay diferencias, la voz de la abuela es la que aglutina todo. Exacto. Sí. Entonces, hay muchos nietos que están separados entre ellos, pero se encuentran alrededor de la abuela. Entonces, a partir de la abuela, a lo mejor hoy los ideales del radicalismo, esta instancia, convierten esta figura de la abuela, decir, bueno, vamos a través de estos ideales, de estos principios, y podemos convivir absolutamente todo, porque faltaría la abuela en definitiva, pero la abuela, en este caso, serían los principios rectores, los ideales, ¿no? Claro, la abuela sería por ahí la convención, digamos, la convención que nos diga, este es el camino correcto que el radicalismo propuso ya lo dijo. Bueno. Entonces, ahora ese es el mecanismo que nosotros nos tenemos que digamos, guiar. Por eso decimos que somos un partido orgánico. Respetamos las mayorías. Entonces, si nuestra abuela, la convención, mañana dice, no, nosotros vamos a formar, o nos vamos de Cambiemos,
nos vamos y integramos otro espacio, bueno, nosotros la convención y nosotros vamos a decidir. Pero en su momento fue la decisión de integrar Cambiemos, y yo creo que Cambiemos es una marca registrada ahora. Ahora Cambiemos, nosotros estamos convencidos, nosotros, digamos, los que integramos, Apertura, que por eso tenemos que fortalecer al radicalismo para así hacer escuchar nuestra voz un poco más potente dentro de Cambiemos, porque estamos convencidos de que sin la Unión Cívica Radical, Cambiemos no hubiera triunfado en las elecciones, sobre todo a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Ayudamos fundamentalmente para que Cambiemos tenga, digamos, triunfo en las elecciones. Es fundamental. Y creemos que para que Cambiemos pueda tener futuro, sin la Unión Cívica Radical, hay que fortalecer a la Unión Cívica Radical y después aspirar dentro de Cambiemos, porque eso estoy seguro, estamos seguros, mejor dicho, que sin la Unión Cívica Radical Cambiemos no hubiera triunfado ni a nivel nacional, lo repito, y por eso queremos fortalecer, para que con los cambios necesarios, porque lógicamente hay que hacer cambios, hay que conocer... Bueno, pero si uno se pone a mirar al mundo, el planeta, todos los países con sistemas democráticos, han ido creciendo a la luz de alianzas y de acuerdos de gobernabilidad y de hacer. Y cuando se han roto esos acuerdos, vienen como la hecatombe. Es así, nosotros tenemos... Si uno mira Francia, mira el país que... Mira España recientemente. Sí. El país que mire, Italia, es permanentemente ejercicios de coaliciones. Y dentro de las coaliciones se van buscando los puntos coincidentes, y dentro de esos puntos coincidentes de fortalecimiento para hacer crecer a un país. Así es, nosotros estamos convencidos, y bueno, y tuvimos unas experiencias malas. Cuando nosotros fuimos como partido único, como Unión Cívica Radical, en algunas elecciones, y esto no me lo pueden desmentir por ahí los militantes o los afiliados que tienen un poco más de edad, tal vez como la mía, lamentablemente nos fue muy mal como partido solo, cuando fuimos solos. Hemos sido un partido del 2, del 3%. Entonces, sí, es muy lindo llevar las banderas, y yo no reniego de las banderas del radicalismo, no reniego de su ideología, de la justicia social, de trabajar por los más vulnerables. Eso es yo creo que eso nadie está en desacuerdo. No está en discusión. Por eso fue un partido que tuvo la suerte de gobernar varias veces nuestro país. Pero bueno, ahora, lo dijimos al principio, Gustavo, estamos en el siglo XXI. Vos bien lo dijiste, ejemplo de otros países. Es difícil que un solo partido pueda gobernar. Por eso se hacen estas alianzas, se hacen estos frentes, que a veces son frentes electorales, pero a mí me gustaría que más que frentes electorales, o sea, unirse o juntarse para ganar una elección, también sean por ahí coaliciones de gobierno, que eso falta todavía en nuestro país, porque nuestro país todavía es un país muy presidencial, digamos, que depende del presidente, digamos, que todo se basa generalmente en un presidente. Entonces, yo creo que deberíamos ir de acuerdo a las democracias modernas, ir cambiando ese sistema donde el presidente es el que decide todo. Entonces, donde se escuchen, digamos, en este caso, en los frentes o en las coaliciones, la voz de todos los partidos políticos que integran esa coalición. Yo creo que seguramente nuestro país sería, digamos, o se lograrían por ahí acuerdos
acuerdos muy, digamos, acuerdos o verdad, mejor dicho, verdaderas políticas de estados. Yo creo que debemos debemos llevar a eso. Sí, sí. Por ejemplo, yo creo que ahora hay una política de estado en cuanto a energía que no va a costar, pero todos estamos, por decir un ejemplo, ¿no? Hay muchas políticas, o hay algunas políticas que evidentemente han pegado muy duro a la sociedad. Lo reconocemos, pero bueno, hubo que tomarlas, porque durante muchos años no se tomaron, y de un país, por ejemplo, que me salgo un poco del tema, de un país donde nos autoabastecíamos de petróleo y de gas, llegamos o estamos llegando o lamentablemente estamos exportando, tenemos que exportar, tenemos que importar. Y el otro día justamente escuchaba a un gobernador y a un diputado de la oposición diciendo que en octubre ya vamos a exportar gas a Chile, y que en 2 años ya vamos a tener autoabastecimiento de petróleo y de gas. Entonces, lógicamente, para eso hubo que tomar políticas de Estado que, bueno, fueron lamentablemente por ahí para los ciudadanos, para los vecinos, no fueron, digamos, medidas simpáticas, porque hubo que aumentar la luz, hubo que aumentar, digamos, los servicios. Pero bueno, por eso el radicalismo en su momento hizo escuchar su voz, y no estuvo de acuerdo cómo se habían implementado las tarifas. A eso llamo yo que a la integración de fortalecer el radicalismo dentro de Cambiemos, para que sea un partido que sea escuchado, porque el radicalismo tiene dirigentes muy probos en energía, en salud, en la parte social, que pueden aportar mucho al gobierno, a políticas de Estado. Por eso nosotros luchamos de nuestra agrupación a nivel local, es eso, y una vez más lo repito, fortalecer la unidad del radicalismo, para que también nuestra voz, porque nosotros también se eligen convencionales, no solamente se elige en las autoridades locales, distritales, sino también vamos a elegir convencionales, para que la voz de nuestros convencionales, que va a ser la voz de nuestros afiliados a nivel acá del Distrito 9 de Julio, cuando sean las convenciones, tanto provinciales como nacionales, escuchen la voz en la mesa grande. Y entonces podamos intervenir en políticas de Estado. Yo creo que a este país, independientemente, ahora está gobernando Cambiemos, pero debemos realizar de una vez por todas los argentinos, debemos unirnos y realizar verdaderas políticas de Estado en energía, salud, en la parte social que se está realizando, para que seamos realmente un país, e independientemente después de los gobiernos que vengan, podamos realmente en un tiempo no muy lejano, y que nuestros nietos puedan ver la mejoría y mejorar nuestra situación económica. Bien, Horacio, una pregunta que me parece altamente significativa. Vos estás trabajando para la unidad, Nacho busca la unidad. Pensemos en un escenario, no hay elecciones, se busca la unidad. ¿Cómo surge el presidente del partido en ese proceso de unidad? ¿El consenso de ustedes? ¿El consenso de los que buscan la unidad? ¿Y a partir de ahí van tirando nombres? No, eso Gustavo, hoy no te la podría responder la pregunta, porque... Pero saldría de un acuerdo así como se buscó hoy en Fito Menéndez el hombre de conciliación, y se evitó una interna, se puede estar pensando de la misma manera. Sí, un dirigente aglutinador. Por supuesto. Sí, es muy fácil. Si hay 3 líneas
o 4 líneas y todos estamos de acuerdo en la unidad, es muy fácil, o sería relativamente fácil elegir quién es el hombre o la mujer, obviamente, que puede estar al frente de la sí, que puede estar al frente del partido. Eso por supuesto va a surgir de las reuniones que vamos a tener seguramente de aquí en más en nuestro comité, los plenarios que habitualmente deben realizarse en nuestro comité. Así que esto es un primer paso. Obviamente, por eso yo lo tiro como un ejercicio mental. Está bien, perfecto. Por eso no te puedo contestar, digamos, cómo se puede. No, pero sí, me interesaba conocer el mecanismo. Vale, lógicamente, si las 4 líneas o las 3 líneas, como te dije, no queremos es decir, porque nuestros afiliados, te vuelvo a repetir, nosotros aquí tenemos que dejar de lado lo que quiere Horacio Baglietto como representante de Apertura Radical, correcto, ser presidente. Yo soy candidato. Si no hay solución o no hay acuerdos, que hablen los afiliados. Nosotros lo debemos a los afiliados. Tenemos que dejar nuestras apetencias personales por el bien del partido, porque tenemos que hacer lo que mejor haga lo que mejor le viene al partido, bien, para fortalecerlo, para que realmente nuestra voz sea escuchado y aspirar dentro del espacio que ahora estamos integrando. De tu relato surge, Horacio, un claro sentido de grandeza, porque otros dicen, no, yo me agarro acá y de acá no me muevo. Vos estás abriendo un juego interesante, un gesto de grandeza, precisamente para fortalecer el partido y la conducción, ¿no? Sí, bueno, sí, pero Gustavo, yo es decir, mi agrupación, mi línea interna, no se cree la dueña del partido, ¿no? Nosotros bajo ningún punto de vista. Nosotros... No, ya estamos de acuerdo, pero bueno... Entonces nosotros, y bueno, en el caso personal, como decimos... A veces en política eso no ocurre. No, lamentablemente, por eso esperemos que nos podamos, los radicales de 9 de julio, ponernos de acuerdo, en una lista de unidad que yo creo que va a fortalecer mucho más al partido. Ojalá que lo podamos lograr, Gustavo. Bien. Horacio, bueno, 9 de la mañana, 12 minutos. ¿Cómo pasó la hora? ¿Viste? Y bueno, charlando es muy entretenido. Te agradezco realmente esta primera charla. Yo te quería agradecer a ti de estar hoy en Despertate y contando, bueno, precisamente qué es lo que persigue hoy Apertura Radical para no solo tu lanzamiento, sino también para que lleves adelante a la opinión pública y en particular a los radicales este concepto que acabas de vertir acá. Así que bueno, te cambio de tema. En lo personal, bien, ¿te gustó el Mundial? Sí, realmente, a ver, no me gustó en el punto de vista, porque realmente creo que la desorganización que hubo en el fútbol argentino nos llevó a que tuviéramos un Mundial y nos quedáramos eliminados enseguida. Claro. Pero bueno, fue un Mundial donde dos países que prácticamente Francia tiene historia en el fútbol, pero Croacia no tanto. Yo realmente, a pesar de que Croacia nos había ganado, bueno, Francia también nos había ganado, hinchaba más por Croacia, ¿no es cierto? Bueno, creo que se había despertado un poco como un deseo hacia Croacia. A Croacia, sí. Por lo que ha significado Croacia en la Copa, ¿no? Exactamente, aparte de un país joven dentro de todo que realmente, bueno, todos conocemos la división que hubo de la Yugoslavia, la guerra que tuvieron entre ellos, el mismo Modric era un jugador que los padres y los abuelos habían estado en la guerra, ¿no? Era como que... sí, se había despertado otras curiosidades. Exactamente. Y entonces, sentido de equipo, sentido de solidaridad. Entonces, fue una lástima, pero bueno, yo creo que Francia fue un buen campeón, porque son chicos jóvenes. Estamos de acuerdo. Pero hay que resaltar también que hay un subcampeón. Hay un campeón porque hay un subcampeón. Sí, que a veces siempre
Sí. Subestimamos quién salió segundo, Sí, ¿no? exactamente. Nosotros ya tenemos acostumbrados a eso, hemos salido algunas veces subcampeones, ¿no? Siempre se recuerda al campeón, pero yo creo que a Croacia se lo va a recordar porque realmente jugó bien el fútbol. Ha hecho un excelente papel. Y yo creo que la mayoría queríamos que ganara Croacia, pero bueno, también tenemos que reconocer que Francia armó un equipo joven, potente, y bueno, esperemos que en Qatar tengamos que la cosa cambie una revancha y que no nos equivoquemos de director técnico, ¿no es cierto? Tal cual. Horacio, muchísimas gracias por el gesto. No, Gustavo, gracias a vos por estas pequeñas esta charlita que me permitiste tener con tu amable audiencia, y sobre todo, como vos bien lo dijiste, estas primeras palabras a los afiliados radicales. 9:15 de la mañana, y nosotros también ponemos punto final a la presente edición de este lunes.